Estamos hablando de cómo los ciudadanos podemos participar para combatir la pobreza. Y hoy hemos invitado a una organización de la sociedad civil que junto con más de 60 organizaciones han construido un frente para poder combatir la pobreza que le llaman Acciones Ciudadanas Frente a la Pobreza. Nos acompaña Juan Pablo Anchondo. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Gracias, Tulio. En sustitución de Rogelio Gómez Hermosillo, que ya no pudo llegar al programa, al cual le mandamos un saludo, en donde lo que queremos es platicar de qué estamos haciendo los ciudadanos para poder enfrentar la pobreza. Antes de entrar a ese tema, me gustaría preguntarte, Juan Pablo, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Un buen ciudadano implica muchas actividades, pero la primera, y no la más importante, pero es votar. Primero es votar, pero la otra es hacerse cargo de las cosas públicas. Un buen ciudadano debe pagar impuestos, sí, pero también debe exigir que su dinero sea bien invertido, que el gobierno, que elegimos todos, invierta bien el dinero. Y luego monitorear, ver en qué se gasta, evaluar la cantidad y la calidad de los servicios que recibimos como ciudadanos. Creo que eso es primero. Pero también necesitamos ser solidarios. Necesitamos encontrarnos con aquellos que no han tenido las mismas posibilidades que nosotros porque nacieron en un lugar no tiene las mismas condiciones, porque tienen rezagos de salud, porque tienen rezagos y porque básicamente no tienen suficientes ingresos. Y entonces ese es el tema donde nosotros decimos todos tenemos que entrar porque hay pobrezas. El tema de ingresos, la pobreza la evaluamos nosotros como un tema de falta de ingresos. Ahora también me gustaría preguntarte, en este orden de ideas, cuando hablamos de falta de ingresos, que está claramente con las carencias que viven gran parte de la población de nuestro país, denominado pobreza. Yes. ¿Qué significa Acciones Ciudadanas Frente a la Pobreza? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Surge de la intención de más de 60 organizaciones que se reunieron durante el año pasado para decir qué nos falta hacer, qué tenemos que hacer para avanzar, para eliminar barreras que tienen que ver con la pobreza. ¿A qué se dedicaban estas organizaciones? Muchas se dedicaban a trabajar justamente el tema de cajas de ahorro en las colonias y en pueblos, en zonas rurales del país. Teníamos también organismos que se han dedicado a darle seguimiento a todos los números de desempleo, de indicadores para evaluar programas de gobierno y otros que se dedicaban entonces a temas de cooperativas, todo el tema humano y el tema de productividad. Y entonces se reunieron y dijeron, vamos a hacer algo que combine estos elementos y llamar a los ciudadanos a poner un hasta aquí al tema de que la pobreza se siga repitiendo y creciendo en el país. Entonces se reunieron y dijeron, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Evaluar? Sí. ¿Qué vamos a pedir? Mecanismos claros para rendir cuentas. ¿De quiénes? De todas las autoridades, en todos los niveles. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuáles son las metas de eso que se logra? ¿De cuáles programas? Sobre todo los programas que están destinados a productivos, a cuestiones productivas, como son todos los que tienen que ver con economía, que son las pymes, que tienen que ver con jóvenes, empleabilidad, que tienen que ver con Zagarpa y que tienen que ver con el campo. Entonces dijimos, vamos a poner la lupa en esos programas. ¿Qué más? Necesitamos que en salud, por ejemplo, nos descubrimos que más de 20 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud. 20 millones son muchos, es la quinta parte, la sexta parte de la población. 122 millones, 20 millones. Entonces, a pesar de que han hecho muchos esfuerzos, el Seguro Popular, el IMSS, el ISSSTE, todos tienen manera de atender a esta población que no está en ningún servicio, dijimos, vamos a poner la lupa ahí para que el dinero que se gasta en eso se gaste mejor y que los servicios de salud incidan en que la población gaste menos. Estamos en un promedio de 45% de gastos de bolsillo de las personas del último decil, cuando a nivel internacional es el 19%. Estamos más del doble. Y entonces eso es un elemento muy importante para que la gente que tiene pocos recursos gaste más en eso y no en otros benefactores. Entonces,
vimos esos dos elementos y un tercero que dijimos es necesario impulsar, el tema de los ingresos. Y el tema de los ingresos tiene que ver con el salario mínimo, pero también con que lo que se gaste bien para producir bienestar. Entonces, básicamente está. Déjame profundizar en los conceptos que has ahorita plasmado. Correcto. Un poco para tratar de platicarles a nuestros amigos de una manera muy coloquial. Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer como ciudadanos para temas que pueden ser muy robustos o difíciles de entender? Sí. En primer lugar, un poco me gustaría preguntarte, en nuestro país, gran parte del gasto se destina a lo que le conocemos como el gasto social. Sí. Y hay esta discusión en la Cámara de Diputados, que es el responsable de aprobar el presupuesto de egresos, sí, de a dónde se tienen que orientar los recursos. Y pareciera ser entonces que algo que debe ser una especie de proceso muy técnico, se convierte en una especie de todo tipo de anécdotas. Los que tuvimos oportunidad de seguir a través de los medios de comunicación el proceso de aprobación del presupuesto, sí, pues claramente se ve que el diputado que pertenece a un municipio de algún estado, pues él claramente trae su agenda propia y dice, oigan, es que yo quiero que en este presupuesto se apruebe, porque miren, ya me pidió mi grupo de electores que se apruebe un canal de riego, por decirlo así. Y pareciera ser entonces que llegan, así como se dice en términos coloquiales, pues todos los diputados con sus listas de Santa Claus o sus listas de Reyes Magos, para tratar de identificar cuáles son, desde el punto de vista de esos diputados, los proyectos sociales que tienen que llevar a cabo a su región. Lo cual me parece que es correcto, porque es parte de la representación política que deben tener estos diputados. Aquí la pregunta más bien es si en el proceso de presupuestación pública existe una licuadora que de manera muy técnica, pero también de una visión social, haga viable cuáles son los proyectos que se pueden presentar y que no tengamos licuados multisabores que en realidad no generen los elementos de nutrición que deben tener los programas sociales, pues digo, haciendo una metáfora, y que además pues lo que permita es que realmente se lleven a cabo. ¿Cuál es la visión del grupo de organizaciones que participan en cómo debe ser el proceso de aprobación del presupuesto público? Bueno, en esto, primero, decir que este año tuvimos una oportunidad de oro porque se anunció un presupuesto base cero. Entonces, creímos que esto iba a ser un ejercicio en serio de reordenar y reorganizarlas. Las finanzas se hizo el ejercicio en este nuevo ejercicio de este año y se intentó por varias vías llegar a un mejor presupuesto con las restricciones que todos estamos conscientes, que no había tanto dinero del petróleo, que había que bajar, etcétera, ¿no? Entonces, bien lo dices, esta organización es una organización plural de la sociedad civil y entiende perfectamente las reglas que rigen la Constitución, es decir, los partidos, los diputados, la democracia, obedece también a intercambios y a razones y argumentos, eso es evidente. Y a la hora de estar en el tema del presupuesto, se ponen en juego todo este tipo de razones y de argumentos. Cada vez vemos menos, pero vimos algunas manifestaciones de cerrar calles o de intolerancia ante algunos sectores que se manifestaron por tal o cual el motivo. Creo que este año lo vimos un poco menos, pero el tema no es ese, el tema es que si queremos poner como prioridades específicas en el tema de la pobreza, por ejemplo, yo diría, deberíamos de tener una estrategia nacional. ¿Tenemos una estrategia para la cruzada contra el hambre o tenemos una estrategia ahora de Zagarpa para pequeños productores? ¿Por qué no una estrategia de Estado que focalizara la pobreza y la desigualdad de la mano para hacerle frente como sociedad, como gobierno, como sociedad, como Estado? Entonces nosotros estamos llamando a eso primero, que hubiera una estrategia nacional de Estado, sociedad y gobierno juntos para enfrentar ese tema. ¿Por qué decimos esto? Porque el presupuesto, bien dicen, el rubro social es el que más se dedica más, si lo vemos en educación, si lo vemos en salud, pero cuando uno se fija en los rubros negros chiquitos, ven que son gastos que no están orientados y bien focalizados, y que a la hora de llegar, por ejemplo en salud, en el término de salud dice el Seguro Popular, muy bien, se reparte a los estados, en los estados llega una bolsa
que aún no es transparente, es opaca. Llega a las secretarías de finanzas y en los estados buenamente deciden a qué rubro necesita más. No está etiquetado para medicina, no está etiquetado para las diferentes necesidades. Entonces, un ejemplo es salud. Otro ejemplo podría ser los programas me dices tú, de promoción del empleo o de empleabilidad para jóvenes, por ejemplo. Aquí no preguntan cuándo las empresas, ni el sector público, el sector privado, ni los jóvenes, ni la Secretaría del Trabajo se pusieron de acuerdo para poner un calendario, para poder recibir, para poder entrenar, para poder capacitar. Ha habido mejoras para facilitar trámites. Eso no implica que cuando llega el recurso para capacitar y las universidades tienen los jóvenes que van saliendo, cómo sincronizar. Pero y luego los más pobres, ¿cómo? En el campo y en la ciudad. ¿Cómo destinar programas específicos? No que resuelvan de la noche a la mañana, que vayan paulatinamente mejorando ingresos en esas zonas. Y hay un sinfín de oportunidades, de organizaciones que se dedican justo a eso, a enlazar jóvenes con empleos comunitarios que produzcan bienes públicos y que eso la comunidad lo sepa apreciar y que eso en un mediano plazo contribuya a mejores condiciones contra la inseguridad, menos violencia, más participación, en fin. Entonces, yo creo que debemos ver como un gran campo de oportunidad de esto y creo que nos quedó a deber el ejercicio del presupuesto. Por una otra parte, creemos que nosotros que las zonas de opacidad, si bien cada vez se van reduciendo más, yo te diría, se debería tomar en cuenta más lo que el Coneval ha dicho sobre los programas. Hubo varios programas que todavía tuvieron dinero, que están desde hace varios años etiquetados como programas que no contribuyen a cumplir con los propósitos que tiene el programa en cuanto a mejorar condiciones de vida de población pobre. Estamos hablando de poblaciones que tienen que ver sobre todo con el campo, pero también en las ciudades. Y las ciudades, estamos hablando, hay ciudades que uno no pensaría que tienen la mayor cantidad de pobres, pero podríamos decir que Puebla está dentro de las primeras, por ejemplo, la ciudad de Puebla. Ecatepec ya sabíamos, ¿no? Pero hay varias ciudades que están, Aguascalientes es el quinto, es la 15ª, por ejemplo, y uno pensaría que Aguascalientes no tendría ese nivel de pobreza por ingresos, y resulta que sí. Entonces yo creo que sí necesitamos como ver distinto el tema de la pobreza, focalizar, pero además en los presupuestos poder sí ser mucho más precisos, mucho más específicos, para poder atender aquellas necesidades que sí van a resolver un tema muy concreto en lugares que ya sabemos que están, no inventando. Y creo yo que no hicieron casos suficientes de Coneval y de los indicadores de los programas que estaban muy claros. Los diputados no tuvieron tiempo, o si lo vieron, en fin, creemos que no fue tan satisfactorio como podría haber sido el ejercicio. Eso nos habla de una debilidad institucional. Es decir, cuando aquí platicábamos en este programa durante toda la campaña electoral de las propuestas de los partidos políticos, siempre decíamos que cuando pensemos en un diputado, pensemos en una de sus 3 acciones fundamentales. Y una de ellas es aprobar el gasto. Entonces, debería entonces de ver una estructura profesional que les ayude a los diputados a poder estructurar de manera más eficiente el gasto, pero también a poder evaluar los proyectos de inversión como lo hiciera una empresa del sector privado y que puedan entonces determinar a dónde tienen que orientar ese gasto. Los medios de comunicación llamaban los famosos guardaditos, donde hay esa opacidad en el uso de esos recursos públicos, pero me parece que es una tarea pendiente que entiendo que Acciones frente a la Pobreza seguirá trabajando de manera muy importante. Así es, así es. Hay una segunda propuesta que han venido construyendo ustedes, que sé que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y es la famosa desaparición del salario mínimo, y que esto sea como la generación de una nueva unidad monetaria que permita que sea mucho más flexible en el mercado laboral el pago por la prestación de los servicios de las personas, que nosotros como empleados que ofrecemos nuestros servicios, pero que tiene sobre todo un componente de un crecimiento económico más incluyente. ¿Qué nos puedes platicar de esta propuesta? Pues uno formal, que tiene que ver con que en este país el salario mínimo hace mes y medio,
se elevó a 70 pesos. Ya, no hay varias zonas, hay la zona más alta. Salario mínimo nacional, ¿no? Había 3 zonas, para nuestros amigos que nos ven, sí, había 3 zonas económicas en el país, entonces siempre el que era en la zona económica más alta pues no se preocupaba, pero los intermedios y los bajos decían, oigan, pero ¿por qué? Si hemos venido evolucionando, y iban con los diputados y presentaban todo tipo de cifras para justificar, y finalmente el paso es que se creó una única sola económica del país. Así es. Pero resulta que Coneval, en las mediciones de la canasta, nos dice que una persona necesita 86.40 pesos, es el mínimo que necesita para estar en la línea de bienestar. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos se está reuniendo ya lo sabemos que está en reunión permanente, y hacia el día 18, el 20 de diciembre, va a discutir y nos va a decir cuál va a ser los salarios mínimos para el año que sigue. Normalmente ha sido la inercia de agregar el tema de la inflación. Creemos nosotros, que si una institución de Estado como es el Coneval mide la línea de bienestar y hay una instancia del gobierno que dice que tiene 70 pesos, es incongruencia, porque en la Constitución dice que el salario mínimo debe alcanzar. Y entonces lo primero que decimos nosotros es, aquí debe haber un tema de, si está en la Constitución, que o se cambia la Constitución y dice que no existe, o se hace coincidir, que es lo que queremos nosotros, es que el salario sea de 86 pesos mínimo, para que está en la base con lo que están las mediciones. Pero aquí la pregunta, Juan Pablo, ¿sí? Es, ¿qué es lo que tendríamos que hacer todos como gobierno, como sociedad, todos los niveles, el sector privado, para que esos 16 pesos de diferencia de salario mínimo realmente estén sustentados en términos económicos? Porque yo creo que sería muy fácil llegar y decir, señores, hoy decretamos que el salario mínimo va a ser 86 pesos y con eso ya estamos con la canasta base que establece el Coneval. Claro. La pregunta más bien es al revés. Sí. ¿Qué elementos está viendo la sociedad civil para poder incrementar la productividad de la economía y podamos complementar esos 16 pesos? Correcto. Lo que estamos proponiendo nosotros es, obvio, el salario por decreto no se puede elevar. Pero lo que sí queremos es que la Comisión de Salarios Mínimos haga su trabajo, lo haga mejor y lo haga tomando en cuenta la evidencia que ya hay. Necesitamos trabajar, este país tiene muchas pequeñas y medianas empresas. Yo diría, no 8 de cada 10, por lo menos, de los trabajadores trabajan en este tipo de empresas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ponernos de acuerdo, que la sociedad tiene que discutirlo, que los patrones y los empleadores a veces son 5, son 7, son 10, son 15. No necesitamos esperar a que pase un año más de evidencia para decir que no nos alcanza. Mejor vamos a platicar. Estamos pensando, empezamos hace 2 meses, unas reuniones con diferentes personajes de la vida productiva, tanto patrones como sindicatos, justo para platicar cómo podemos hacer para que la productividad y la competitividad del trabajo se refleje en un mejor salario. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que las soluciones no están solo en el gobierno, ni solo en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Lo que nosotros estamos es llamando a que pensemos seriamente cómo hacer para que podamos ingresar más y que podamos ganar más. Sabemos que hay muchas empresas que el salario mínimo es solo una referencia y que los salarios están pagados mucho mejor que un salario mínimo. Eso también es público y notorio. Ese no es el problema. El problema es aquellos que están al margen, aquellos que están fuera, aquellos que sí requieren de una cifra para que el abuso no sea mayor. Y lo que estamos diciendo es incluir a esos en la discusión. ¿Cómo podemos darle valor? Y estamos hablando de muchas cooperativas, de muchos esfuerzos que se están haciendo en el campo de bordado, de temas de producción nuevas, de orgánicas, de productos distintos, ecológicos, de soluciones ambientales que no estaban y que se pueden dar. Y aquí nos han ayudado las universidades, los centros de investigación,
y estamos armando una posibilidad de que se platique en todos foros plurales de reunión para conversar, para platicar, para intercambiar soluciones, en el fondo es soluciones para la economía. No hay economía estatal, hay economía regional, hay economías locales y sabemos lo complicado que es esto y nosotros estamos llamando a que podamos establecer estas reuniones en el núcleo más pequeño, justo para ver cómo le hacemos para mejorar los ingresos. Una pregunta, Juan Pablo, porque eso que tú planteas yo que ha sido como una labor que ha hecho la sociedad civil durante muchos años y tal vez el resultado que se ha obtenido no es el más adecuado. Sí. ¿Qué haría diferente que estas mismas reuniones que tú has venido platicando, que ya se han hecho muchísimas de ellas, sí, hoy tengan un resultado distinto? Hay una gran diferencia. Que justo en años pasados se han ido implementando muchas respuestas, muchas soluciones que han dejado un gran aprendizaje y que nos han ido acercando a lo que no queremos. Justo ahora, incluso de cuando nos habían dicho, no se puede desindexar el salario mínimo de las multas, no se puede, es imposible, ya se pudo. Yo creo que México necesita nuevas soluciones y el gobierno está consciente de eso. Y los empresarios están viendo cómo hacer para empujar este país hacia mejores horizontes. Y yo creo que en 2015, 2030, que vienen las nuevas, los objetivos del milenio que se acaban de firmar hace 3 semanas, vemos con mucha esperanza que esto sí sea diferente. Vemos mucha esperanza en las regiones porque participaron ahora con el tema de salud. Vemos una ciudadanía mucho más participativa y muchos jóvenes que quieren que el mundo que a ellos les toque dirigir sí sea diferente. México yo creo que requiere eso, necesita esas nuevas soluciones y yo veo con mucha esperanza que sí nos vamos acercando a eso. Un poco lo platicabas al inicio de la conversación, que están ustedes tratando de identificar y priorizar las acciones que van a llevar a cabo. Una de estas es en materia de salud. Y entiendo que van a estar emitiendo reportes periódicos para evaluar la inversión del gasto público en materia de salud. ¿Qué nos puedes platicar respecto a estos reportes, a esta información que han venido generando? Sí, hace prácticamente un mes dimos el primer reporte nacional de un ejercicio que le llamamos Cero Listas de Espera, que tuvo su actuación en 16 entidades. Se llevaron a cabo entrevistas en muchos centros de salud con un muy sencillo cuestionario. Y ese cuestionario se capturó y ya tenemos los resultados nacionales que fueron comparados y fueron ayudados con expertos del tema de la ENSANUD, del INDICAS, es decir, de datos duros oficiales, para poder comparar, decir los datos. Uno de los datos, por ejemplo, es informes que dan los centros de salud, reportes. Descubrimos que hay 43% que no reporta. Centros de salud que no reportan. ¿Cómo podemos mejorar algo que no se reporta? Entonces, primero, tener la información completa. Bueno, nos dimos cuenta del tema del surtimiento de medicamentos. Hay inconsistencias entre lo que marca el sistema oficial y lo que nosotros vimos en campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Entre otros, cirugías y listas de espera para tratamientos, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer primero del conocimiento de las autoridades, porque a ellas les avisamos que íbamos a ir a preguntar a los centros de salud. Quiero decir que fuimos a más de 160 centros de salud en todo el país, en 16 entidades. No tuvimos ningún problema. Los ciudadanos querían participar y dar su opinión. Y entonces, ¿esto qué vamos a hacer? Vamos a hacer reportes estatales para que los mismos grupos que fueron a hacer las preguntas platiquen con las autoridades estatales. Estamos conscientes que muchas de las soluciones son de gestión de tema, porque decimos dinero hay suficiente para mejorar la atención de primer nivel. Entonces, estamos en eso.
vamos todo enero vamos a procurar que en los estados haya reportes estatales justo para tratar de arreglar en los niveles lo que haya que arreglar para tener mejor servicio, mejor acceso, le decimos nosotros, acceso efectivo a la salud. Otro de los temas que ustedes han venido planteando es generar instrumentos ciudadanos para vigilar el uso de los recursos públicos. Que eso nos parece importante porque no solamente es diseñar bien el programa, sino también monitorear la instrumentación y poder evaluar el resultado final. ¿Qué están pensando en esa vigilancia de los recursos públicos? Ahí tenemos, como decía, una parte de las organizaciones se dedican a dar el seguimiento de los indicadores, de los programas y en específico los recursos públicos. Nosotros ahí lo que estamos haciendo es creando observatorios. Entonces, el observatorio solamente ve el rubro del presupuesto, pero también ve las medidas que se toman y estamos, y a eso invitamos a todos los ciudadanos, a que acudan a la página de www.frentealapobreza.mx. Ahí tenemos distintas campañas para solicitar información y tiene que ver con pedir al INAI, ahora, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, solicitar aquellos datos que tengan que ver con nuestras unidades de salud, pero también lo vamos a hacer próximamente en otros campos. Estamos evaluando la posibilidad del tema de escuelas, estamos evaluando la posibilidad de otros campos que tengan que ver ya no solamente con programas federales, sino también con programas estatales y municipales, que también ahí hay una gran dispersión de recursos y de esfuerzos que tendrían que estar concentrados en el tema de la pobreza y la desigualdad. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos, gracias por el trabajo que realiza la sociedad civil y nos quedamos con la idea, que me parece que es muy importante, de que cuando pensemos en un programa social, lo pensemos como una inversión que va a generar valor patrimonial para las familias. Que cuando pensemos en la manera en cómo se gastan los recursos públicos, estemos pensando que esos recursos públicos están orientados realmente para satisfacer necesidades y que estas necesidades a su vez están identificadas con el trabajo puntual que en este caso realiza la Coneval de manera muy periódica. Que cuando estemos pensando los ciudadanos en cómo podemos combatir la pobreza, estemos pensando en familias, estemos pensando en hijos, estemos pensando en padres de familia que lo que quieren es tener, insisto, este servicio básico, salud, educación, vivienda, pero sobre todo seguridad social. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente programa. Y recuerden, ante todo, siempre seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.